un placer para mí estar aquí con todos ustedes y tratar de colaborar en un tema tan importante como es este. Este es un tema de gran relevancia no solo para Costa Rica, sino mundialmente, y en el cual el Banco Mundial está poniendo un gran énfasis. De modo que lo que yo voy a tratar de hacer en esta presentación es primero situar el problema, cuál es la importancia de utilizar el mercado de valores para el financiamiento de infraestructura, con énfasis en infraestructura pública, cuál es el desafío, hablarles un poco de la experiencia latinoamericana en este tema, hablarles un poco de reflexiones para Costa Rica, y no podía faltar un poco el comercial que está haciendo el Banco Mundial en esta área, cómo está ayudándole a los países, y para eso voy a usar un poco el ejemplo del trabajo que estamos haciendo en estos momentos en Colombia. Perfecto. Entonces, permítame comenzar con por qué es importante este tema. Como decía el señor presidente del CONACYT en sus palabras iniciales, la infraestructura es clave para el desarrollo económico de todos los países. Y tenemos un problema de infraestructura que es mundial. Este no es un problema solo de Costa Rica, es del mundo. Acá les quería mostrar una gráfica de cuáles son las necesidades de infraestructura del 2013 al 2030, primero para el mundo entero. Se están estimando, hay diferentes reportes, diferentes supuestos, que esa brecha de infraestructura está entre 50 y 70 trillones al 2030, que se están invirtiendo actualmente cerca de 2.6 trillones, más o menos un 3.6% del PIB global, y que para llenar esa brecha de infraestructura se requiere de 4.3 trillones, esto a nivel mundial. Cuando vemos América Latina tiene un problema aún más grande, porque ha habido un rezago muy importante en la inversión e infraestructura. En América Latina la inversión en este momento está en cerca de 3% del PIB. Para llenar la brecha de infraestructura se requiere que Latinoamérica invierta alrededor del 6% del PIB. Recordando que la infraestructura es clave para el desarrollo económico, que sobre todo en los países emergentes estamos viendo un gran crecimiento de la población que requiere de servicios, y en este momento esa cobertura de servicios no está, y que se requiere también invertir en otros tipos de infraestructura física, carreteras, puertos, para que se potencie el crecimiento. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío? Bueno, tenemos un gap de infraestructura, como les mencioné, para América Latina bastante grande, una inversión de 3 más o menos, y se requiere una inversión de 6, que no se puede llenar con fondeo público ni con fondeo de los bancos. ¿Por qué? Por las razones que explicaba Camilo. Desde el lado de los gobiernos, la crisis ha generado una necesidad de consolidación fiscal que no les da mucho espacio dentro del presupuesto público. Y desde el lado de los bancos, dependiendo de la región, ha habido primero un problema de la necesidad de saneamiento de su estructura financiera, una necesidad de desapalancamiento que ha afectado diferente a las regiones, más en Europa que en otras, pero más allá de esa situación que es coyuntural, va a haber un problema a largo plazo, que es del que hablaba Camilo. La regulación prudencial está poniéndole más capital o está exigiendo más capital para este fondeo de largo plazo. ¿Y qué va a hacer eso entonces? Que lo que estamos viendo es una disminución de la posibilidad tanto del lado del gobierno como de la banca para financiar estos proyectos que requieren financiamiento de largo plazo. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿a dónde se va a encontrar ese dinero? ¿Es un problema de dinero? No realmente. El dinero está. El dinero está porque hay un gran crecimiento de los inversionistas institucionales en el mundo. No hablo solo de los países desarrollados, de la OECD, hablo también de los mercados emergentes, y un poco más adelante lo voy a ver. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que actualmente su inversión en infraestructura es muy limitada. Hay variación en los países, pero en términos generales el promedio de inversión directa, y voy a ver eso un poquito más adelante, es de cerca de un 1%. Y entonces, ¿cuál es el desafío realmente? El desafío es cómo movilizamos
este recurso de inversionista institucional hacia estas necesidades de infraestructura. Y entonces el tema al final en lo que se traduce es cómo se pueden desarrollar instrumentos que lleguen a tener una buena alineación del riesgo-retorno que requieren estos inversionistas institucionales. Acá lo que quería mostrarles es un poco ver este tema de por qué digo que no es un tema de capital, de falta de capital. Bueno, aquí lo que estoy mostrando es el crecimiento de los inversionistas institucionales. Para temas de largo plazo, fundamentalmente de lo que hablamos son fondos de pensiones y aseguradoras. Y lo que tenemos es que han crecido a hoy, o al 2013, creo que son estos números, alcanzaban ya los activos administrados cerca de 80 trillones de dólares. ¿Qué vemos en emergentes? En emergentes vemos el mismo fenómeno. Vemos en emergentes también un gran crecimiento de los fondos de pensión, un gran crecimiento de las aseguradoras, que también números a 2012-2013 se estiman en cerca de 5,5 trillones de dólares los activos administrados en estos tipos de inversionistas institucionales. ¿Qué vemos en Latinoamérica? En Latinoamérica también vemos un crecimiento bastante importante de los inversionistas institucionales, por supuesto con variaciones importantes entre los países. Vemos países como Chile, en donde los fondos de pensiones ya han alcanzado cerca de, o ya están rebasando el 60% del PIB, países como Brasil y Chile de nuevo, en donde los premiums de las aseguradoras están también en niveles sobre el 50% del PIB. Pero aún en otros países, si vemos fondos de pensiones, aseguradoras ya andan en alrededor del 20% del PIB. ¿Qué dice esto? Hay acá recursos que se pueden invertir. Pero entonces veamos qué están haciendo estos inversionistas institucionales en temas de infraestructura. Lo que vemos, debo comenzar diciendo que actualmente en mercados tanto desarrollados como emergentes hay ya una inversión de inversionistas institucionales en infraestructura, pero de la manera en que llamamos indirecta. ¿Cómo es indirecta? Por vía de comprar participaciones equity o bonos de empresas que están relacionadas con construcción, ya sea, por ejemplo, empresas de construcción o, por ejemplo, utilities, una compañía generadora de electricidad, en países en que los utilities son privados. Y, por ejemplo, este es el primer canal por el que, por ejemplo, en Chile se comenzó a invertir en infraestructura, pero es lo que le llamamos indirecto. O, por ejemplo, no solo en equity, pero en bonos generados por este tipo de empresas. ¿Cuál es el desafío? Bueno, con esto no se va a llenar la brecha. Entonces, tienen que encontrarse mecanismos para la inversión directa en estos proyectos de infraestructura. Y lo que vemos fundamentalmente es que esa inversión directa, uno de los mecanismos fundamentales por medio de los cuales se hace, son lo que se denomina project bonds. Y voy a hacer la traducción acá como bonos de proyectos, literal, porque bonos de infraestructura hay N tipos. Y se le llama, a muchas cosas se le llama bono de infraestructura, que en realidad no necesariamente es lo que queremos. Entonces voy a traducir directamente como bono de proyecto aquel en el que realmente lo que se está haciendo es invirtiendo en proyectos de infraestructura específicos. Y entonces lo que vemos en el mundo es que lo que tengo acá es un gráfico de cómo se financia la infraestructura hoy. Estamos del 2005 al 2013, vemos que fundamentalmente se financia, el financiamiento bancario sigue siendo muy relevante, la porción de equity, y que aún al día de hoy el tema de financiamiento por vía de bonos es pequeño, cerca de un 10% se financia con bonos, y la mitad, o sea, un 5%, son bonos de proyecto. Entonces todavía esta expansión de los inversionistas institucionales a invertir directamente está bastante en pañales. Digamos que no en pañales, el chiquito ya está gateando, pero todavía no ha alcanzado madurez. ¿Y qué vemos? Que la inversión de los fondos de pensión
Voy a usar mucho de referencia a fondos de pensión. La inversión de los fondos de pensión en estos bonos de proyectos todavía es muy limitada. El promedio, de acuerdo a los estudios que ha hecho la OECD en este tema, el promedio anda más o menos en un 1%, que es bastante bajo. Hay, por supuesto, diferencias importantísimas. Por ejemplo, los líderes que son Canadá y Australia, la inversión en infraestructura anda en alrededor del 15%, lo que quiere decir que hay mucho espacio. Si uno piensa en 15% de 5.5 trillones, imagínense lo que hay ahí. De eso es de lo que estamos hablando. Poniendo como referencia ese 15, hablamos de una gran cantidad de recursos y por eso es que mi premisa fundamental es que el problema no es de capital, es de movilización de ese capital. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Como les decía, el tema en donde el Banco Mundial está viendo una gran promesa, un gran potencial, es en estos bonos de proyectos, project bonds. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque ellos representan una opción fuera de balance. De nuevo, hablamos acá de lo que decía Camilo. Lo que necesitamos encontrar es mecanismos, no necesariamente que sustituyan a la banca y al gobierno, sino que los complementen. Y el bono de proyectos puede llenar ese espacio. También, ¿por qué? Porque es un instrumento muy flexible. Se puede utilizar de muchas maneras, se pueden hacer diferentes, como el bono de proyectos se basa en titularización y como vimos en los ejemplos de Camilo, hay muchas maneras en donde se pueden hacer las estructuraciones para crear diferentes tramos, senior, junior, que puedan canalizar o alinear diferentes apetitos de riesgo. Entonces tenemos un vehículo muy flexible que puede complementar. Ahora, está claro que, como les decía, es un vehículo que todavía está siendo relativamente poco utilizado. Digo relativamente, de nuevo, porque en países como Canadá o como Australia tiene un gran recorrido de muchos años. Pero lo importante es también que está habiendo mucha innovación. Camilo hablaba de que inicialmente inversionista institucional va a costar que se coma un riesgo construcción, efectivamente, de que usualmente los mercados comienzan con un inversionista institucional utilizándose más para refinanciación, pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo innovaciones importantes aún desde el lado de la construcción. Uno de esos que voy a ver más adelante es cómo Perú ha tratado de lograr incorporar este tema de cómo desafiar esos paradigmas de que los bonos de proyectos usualmente solo pueden utilizarse para refinanciación. Con esto lo que quiero decir es, hay espacio importantísimo de innovación y es un vehículo que se presta para esa innovación. Lo segundo importantísimo es que es un vehículo por el cual, un instrumento por el cual se pueden alinear muy bien los intereses de los inversionistas institucionales. Cuando hablo acá de intereses de inversionistas institucionales, hablo de fondos de pensión, de aseguradoras que tienen responsabilidades de largo plazo y que en consecuencia su preferencia está por obtener flujos estables de largo plazo para hacer un match con esas obligaciones que tienen. Y luego los estudios que se están haciendo en estos temas lo que demuestran es que estos bonos han tenido una razón en la práctica, no teórico, en la práctica una razón de default, de incumplimiento menor, y que cuando ha habido un default ha habido una razón de recuperación mayor que en otras clases. Y eso es otro de los factores que ayuda a alinear o que da un poco de confort a los inversionistas institucionales sobre ese vehículo. Y lo último, muy importante, los últimos estudios que se han hecho, lo que están demostrando es que el vehículo ha sido muy eficiente en el uso de capital. Déjenme mostrarles. Cuando los últimos estudios que se han hecho sobre el spread promedio en basis points de un préstamo bancario frente a un bono de infraestructura, demuestra que el spread de los bonos de proyectos ha estado más
más tight, más comprimido. Perdón por el Spanglish, a veces ya cuesta que la palabra me llegue en español. Tiene un spread más comprimido, lo que demuestra que ha habido un uso más eficiente del capital. Entonces, la premisa con la que estamos contando es no que otras maneras de financiamiento no sean buenas, seguirán existiendo ese financiamiento por vía de tomar un equity stake en una compañía generadora de electricidad o en una constructora, pero para llenar la brecha se requiere ir más allá y este es potencialmente un instrumento que puede llevarnos a eso por sus características. Entonces, permítame darles un poco cuál es esa experiencia con bonos de proyectos. Es interesante, acá lo que estoy mostrando es para el año 2014 el uso de bonos de proyectos en el mundo. Lo desagregamos entre avanzados y emergentes. Y lo que es interesante de ver acá es que Latinoamérica es pionero en los países emergentes en este tema. Si ustedes ven en otras regiones, obviamente Estados Unidos, Advanced Economies, Estados Unidos y Canadá son los principales generadores y Canadá, como les decía, es líder no solo en la generación de los bonos de proyectos, sino en el uso o en la movilización de los inversionistas institucionales. Tenemos en los Advanced Economies, es fundamentalmente Estados Unidos y Canadá en Américas y en Europa se está haciendo mucho, sobre todo el European Investment Bank ha generado una serie de estructuras para dar mejoras crediticias, también para lograr movilizar el recurso de inversionista institucional. Pero acá lo que quería resaltar es eso, es Latinoamérica, que está como un pionero. Y dentro de eso, interesantísimo, cuando uno ve la experiencia de Perú. Perú en este momento es un país en donde los fondos de pensiones, los números son un poco complejos porque no hay una categoría de activo que se llama infraestructura y que uno pueda ir a ver los balances y decir cuánto tiene usted invertido en infraestructura. Pero la estimación es que la exposición de los fondos de pensiones de Perú a infraestructura, la exposición total anda por ahí del 14% y la exposición en bono de proyecto anda en 4%, muy por arriba del promedio. Entonces, esto es Perú, pero esos bonos no es solo Perú. Entonces, un poco es, ¿qué está haciendo Latinoamérica? ¿Qué está haciendo Latinoamérica y cómo nos comparamos con esa experiencia de Latinoamérica? ¿Qué está haciendo Latinoamérica? Cuando vemos la experiencia de Latinoamérica y los países de los que hablamos fundamentalmente son 4, 3 que para mí son los más relevantes y un cuarto por ahí del que voy a hablar. ¿Cuáles son? Son México, son 5. Son México, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Pero después en mi presentación me voy a enfocar en 3 de esos países. Cuando uno trata de mirar qué tienen todos esos países en común, ¿por qué hay este desarrollo tan importante de bono infraestructura en Latinoamérica que no hay en otros lados? Se encuentran características comunes desde el lado de la oferta, desde el lado de la demanda y desde el lado del ambiente general del mercado. ¿Y qué se encuentra desde el lado de la oferta? Los países exitosos tienen marcos de PPP o APP como muy sólidos. Como decía Camilo, no son marcos que se crearon en un día. No hay que pensar que los marcos de todos estos países fueron perfectos desde el principio, pero ha habido una gran disponibilidad y apertura de los gobiernos a ir mejorando y perfeccionando esos marcos. Pero lo primero es esos marcos de PPP sólidos y ya relativamente probados. Siempre hay cositas que se deben arreglar y de hecho uno de los temas en los que estamos trabajando mucho es que los procedimientos de APPs han estado muy enfocados a financiamiento bancario. Y entonces cuando uno ve todo el proceso de concesión, está pensado en dar una garantía bancaria, no en una emisión.
Y entonces una de esas reformas de segunda o tercera generación que tienen que hacer muchos países es repensarse esos procesos de concesión para que permitan traer la opción financiamiento por mercado de valores. Pero en general son países con marcos de APP sólidos. Ha habido un alto apoyo gubernamental y aquí lo digo desde diferentes ópticas. Primero, son países en donde, en muchos de estos países, el gobierno ha tomado un rol de liderazgo y de poner a todas las partes juntas, de poner todas las partes del rompecabezas juntas y ver cómo compaginan todas. Eso primero. Entonces, el rol macro, un rol, me decía Mauricio, de estadista, efectivamente. El segundo, ha habido también apoyo desde la perspectiva ya mucho más operacional de plantear reformas, las diferentes reformas que se deban hacer, por ejemplo, a los marcos de APP. El tercero, muchos de estos proyectos, para que pueda haber un apetito de mercado, primero de concesionario y luego de mercado de valores, se requieren mecanismos de mitigación o compartir riesgos, donde los gobiernos han estado presentes y han establecido reglas claras a nivel de concesión, y luego por otro lado los hay, y los voy a detallar un poco más, también a nivel de mercado de valores, por ejemplo, por vía de garantías. Están todos esos elementos de apoyo gubernamental. Ha habido también, ahí creo que ya lo mencioné, el desarrollo de un marco de responsabilidades contingentes claro. Si yo estoy asumiendo determinadas obligaciones en la concesión, de renegociación de concesión, ¿qué significa eso de cara al presupuesto? Y lo reflejo claramente. Y el último, muy importante, del lado de la oferta, en algunos de estos países ya hay un número muy importante de proyectos en el pipeline. Son países que están haciendo la tarea de identificar y seleccionar cuáles son los proyectos bancarizables. Y una vez que un proyecto es bancarizable, también es de mercado de valores. Entonces, ahí ese es el quid desde el lado de la oferta. ¿Qué tienen de común desde el lado de la demanda? Desde el lado de la demanda, lo que vimos, lo que les puse en el slide, como 3 slides anteriores, unos inversionistas institucionales que están creciendo considerablemente y entonces tienen el capital para movilizar. Y luego, desde el lado de la demanda, unos reguladores de esos inversionistas institucionales que están apoyando las reformas necesarias. ¿Y de qué hablamos acá? En Latinoamérica muchos de nosotros seguimos a Chile en la reforma de pensiones. Y bueno, toda reforma, uno comienza con un tipo de marco y tiene que ir abriéndolo. Lo que han ido haciendo muchos de estos países es cambiar, por un lado, el marco, o lo más importante ha sido cambiar el marco de inversión de esos inversionistas institucionales como primer paso. Y después, ahora, mejorando los benchmarks con los cuales se miden. Todo eso es común a estos países. Un regulador que ha estado abierto a ver cuáles son las trabas que la regulación puede poner al uso del mercado de valores. Y desde el lado del ambiente general, tenemos que en la mayor parte de estos países hay unos mercados de bonos de deuda pública relativamente desarrollados. Y la importancia de esto es el pricing. Esto lo que da es el benchmark para el pricing de los bonos de proyectos y de otro tipo de productos del sector de bonos. Interesante, ninguno, o la mayoría de ellos no ha tenido mercados de bonos no gubernamentales muy desarrollados. De alguna manera, estos bonos han venido a potenciar ese mercado de bonos no gubernamentales. Y lo último también es que nos encontramos en estos países, en el ambiente general, de nuevo un regulador del mercado de valores que está apoyando las reformas como viendo los temas de los requisitos de oferta pública, viendo los temas de los SPVs, de los vehículos especiales, resolviendo cualquier problema que se esté dando desde el lado del ambiente general
de la emisión de esos instrumentos. Y estas son las características generales que vemos. Y quería detenerme entonces en 3 ejemplos específicos. Creo que Mauricio los va a hablar mucho más en detalle probablemente después. Yo acá lo que quería dar nada más es como esos puntos claves que han hecho exitosos cada uno de estos proyectos y cómo se diferencia un país del otro. Puse menos de Colombia porque creí que Camilo lo iba a explicar y no quería robarle el show, pero voy a explicarlo más ahora. Chile. Bueno, la primera generación en Chile de uso de mercado de valores se dio en los 90, finales de los 90 y el periodo de los 90 y el 2000, cuando Chile logró construir mucha de su carretera por vía con uso del mercado de valores. ¿Y qué hubo ahí? De nuevo, todo esto que hablaba de una estrategia articulada del gobierno estuvo presente, de sentar a la mesa a los bancos, a los fondos de pensiones, a todas las partes interesadas y ver cómo cada uno hacía su trabajo para llegar a ese objetivo común. En el caso particular de Chile, las emisiones se hicieron en el mercado local. Los fondos de pensiones fueron obviamente, de los inversionistas claves. Hubo hay dos aspectos muy importantes que diferencian a Chile y que pueden hacer que su experiencia no sea ahora, post-crisis, replicable. La primera, digamos que Chile habla de que hace moneda local, en realidad lo que hace es indexado. Entonces, el tema del riesgo, el riesgo de moneda se ha trabajado diferente. Fueron indexados, pero en Chile básicamente el mercado todo trabaja indexado, pero el otro tema muy importante es que los bonos de proyectos tuvieron una garantía de los monolines, que le hicieron un full wrap. O sea, lo que quería decir es que si había un incumplimiento a nivel del proyecto, de que los flujos no daban, el monoline entraba y pagaba lo que fuera necesario. El monoline fue un modelo que se usó muchísimo antes de la crisis. Como ustedes saben, después de la crisis, los monolines prácticamente han dejado de existir, al punto que actualmente uno no podría replicar un modelo basado hoy en monolines. Y digo hoy porque hay experiencias e iniciativas para revivir estos monolines. De hecho, hay una experiencia para crear un monoline para Latinoamérica, pero todavía están en pañales. Como ha pasado mucho en titularización, la gente quedó un poquito quemada. Entonces, en el corto plazo, pensar en un monoline como la manera de dar esa garantía que haga el producto atractivo al inversionista institucional probablemente no es realista en el corto plazo. ¿Qué ha hecho Perú? Perú más o menos desde los 2000 ha utilizado el mercado de valores para financiamiento de diferentes tipos de infraestructura. Perú lo tiene desde plantas eléctricas, carreteras, todo lo que se puedan imaginar, Perú lo está haciendo. De nuevo, hay acá un apoyo gubernamental importantísimo, un marco de PP sólido, un compartir responsabilidades en el tema de la concesión bastante grande. Por ejemplo, un tema muy interesante en Perú, en el área de carreteras, ha sido que Perú, hablaba de innovación de la que Perú quiere salir un poquito por los riesgos, pero que le ha servido en una primera etapa. Perú logró en carreteras del Lindar el riesgo construcción del riesgo financiamiento. ¿Cómo? Partiendo, digamos, estoy construyendo una carretera y cada, 10 kilómetros de carretera construido, paga. Genera un instrumento de yo pago por eso, independientemente de que la carretera final esté construida. ¿Qué pasa? Que entonces el concesionario tiene algo tiene flujos claros, ciertos, con los que puede ir al mercado a emitir ese bono de proyecto. Entonces ha sido una experiencia muy interesante, pero también implica que el Estado está asumiendo un riesgo muy importante y Perú quiere moverse de ahí, pero le ha servido en una etapa inicial. Esas emisiones, en la mayor parte de las emisiones de Perú se han hecho en los mercados internacionales y se han hecho mayoritariamente en dólares, aunque ya ha habido al menos una
experiencia de una emisión internacional en soles. De modo que inversionista internacional está aceptando riesgo Perú en estos bonos de infraestructura. Y los fondos de pensiones peruanos han sido uno de los inversionistas claves, aun cuando las emisiones se hagan internacionalmente. Un punto que no puse ahí, que era un detalle muy interesante, es que cuando uno le pregunta a los peruanos del costo de las emisiones, obviamente el costo ha sido más caro afuera, desde el lado de la emisión y demás. Y entonces uno les preguntaba, bueno, ¿por qué lo hacen afuera? Sí, en la mayor parte de las emisiones, hubo una recientemente eléctrica que el 90 y pico % fue todo tomado por los fondos de pensiones locales, otras de carreteras alrededor del 70%. Entonces nosotros les preguntábamos por qué las está haciendo afuera, o elucubrábamos. Un poco la razón es que Perú tiene un mercado de pensiones muy concentrado, y lo que han querido al hacerlo afuera ha sido generar competencia, o al menos eso es parte de lo que ha estado detrás. Poder hacer un book building mucho más grande, con muchos más inversionistas que pueda empujar el precio a la baja, versus si están en el mercado local, que un poco la preocupación es que están a la merced de los fondos de pensiones. Pero bueno, esta es una experiencia de Perú. Perfecto. Y Colombia es un proyecto que está en este momento, está apenas en marcha. El gobierno quiere financiar 26 billones de carreteras por vía del no todo por vía del mercado de valores, sino usar el mercado de valores como parte de esto, y se está movilizando a todas las partes. El gobierno está involucradísimo con reformas de diferentes tipos, incluido un banco de desarrollo, Financiera de Desarrollo Nacional, que está creando, que puede crear garantías para que estos bonos sean apetecibles por los fondos de inversión. Me están ya llamando al orden de que me quedan 5 minutos, entonces voy a ir a unas reflexiones muy cortas para Costa Rica. Cuando uno ve el tema, ya que Camilo les mostró la primera, voy a mostrar la segunda. Cuando uno ve el tema de Costa Rica, uno ve que el tema de infraestructura es global, es latinoamericano, es costarricense. Esto es información al 2014 en nuestra competitividad en materia de infraestructura, y hay un gran desafío para Costa Rica, para su crecimiento, que está ahí. Y por otro lado vemos que los fondos de pensiones en Costa Rica ya han alcanzado un tamaño considerable, están más o menos estaban a 11% del PIB en el 2013, que están altamente concentrados en papel de gobierno, y que hay una oportunidad y también una necesidad de mejorar la diversificación y de tener un mayor rendimiento para los afiliados. Entonces, hay una gran oportunidad. ¿Qué es lo positivo? Tenemos entonces esa necesidad de infraestructura, están los recursos, ha habido experiencia en la movilización de los fondos de pensiones para la financiación de infraestructura. Estas reformas reglamentarias en las que ha trabajado recientemente el CONACYF, que no son solo en los temas de oferta pública, han sido también en los temas de los fideicomisos, de la participación de los bancos. Las reformas en la visión de supervisión de los fondos de pensiones, todo ello en conjunto está abriendo un espacio para potenciar los bonos de proyectos. De nuevo, la clave acá va a ser en cómo alinear el apetito de esos fondos de pensiones en ese riesgo-retorno. Cómo alinear ese apetito es clave. Acá un poco el problema es, sí, ahí hay espacio, pero probablemente una potenciación completa del mercado de valores requiera de una política articulada de gobierno. Y cuando hablo de eso, hablo del tema del pipeline de proyectos. ¿Qué es lo que hace a Latinoamérica Líder? Que se ha hecho una tarea en determinar, en seleccionar los proyectos estratégicos que como sociedad se requiere financiar, en ver la viabilidad, hacerlos bancarizables, en crear esa buena estructura de PPPs, en crear esas políticas de mitigación de riesgos y potenciales responsabilidades contingentes. ¿Está esa tarea hecha en Costa Rica? Creo que parte de la tarea que está, si queremos potenciarlo completamente, está
en esos temas. Termino un poco con cómo estamos ayudando nosotros a los países en estos temas. Y más que comercial, lo voy a hacer desde la perspectiva práctica de qué es lo que implica esto para un país. Lo que estoy mostrando acá es un poco estilizado, pero el trabajo que estamos haciendo con Colombia. Colombia ha tenido este interés de usar mercado de valores como un complemento al financiamiento de infraestructura, una prioridad de gobierno, que ha habido tareas a todos los niveles, a nivel de la oferta, de generar el pipeline de proyectos, a nivel de la oferta de diseñar los instrumentos. El Banco Mundial está colaborando con los participantes del mercado y con Financiera de Desarrollo Nacional en determinar cuáles son esos instrumentos, cuáles son las garantías que pueden ayudar a que los inversionistas institucionales compren el papel. Desde el lado de la demanda ha habido que hacer, y el Banco Mundial está ayudando en reformas al régimen de inversión de los fondos de pensiones, en reformas a los benchmarks, porque como en Costa Rica hay un comportamiento manada que tiene mucho que ver con las normas de responsabilidad que tienen los fondos. Entonces ha habido que ayudar a crear nuevos benchmarks para que esos fondos se comparen. Ha habido un tema de capacitación. Cuando yo hablo de movilizar a los fondos de pensiones, suena muy bonito, pero hay una parte de tarea para los mismos fondos de pensiones. Tienen los fondos de pensiones la capacidad de hacer el análisis de crédito y de riesgos que eso necesita. Muchos no lo tienen ahora. Ha sido un poco el huevo y la gallina, porque tenían normas muy estrictas de inversión. No requiero desarrollar mi capacidad de análisis de riesgo. Conforme voy abriendo esa política, requiero fondos de pensiones que tienen muchísimo más sofisticado el tema de manejo de riesgos. Y ahí un poco de lo que se está hablando en Colombia hoy es de que por el tamaño del mercado tal vez no se justifica que cada fondo de pensión cree su unidad de riesgo, que va a tener mucha limitación. Y entonces un poco de lo que se está hablando es de usar fondos de inversión que van a invertir en los proyectos de infraestructura como el vehículo que va a hacer ese monitoreo, para todos los fondos de pensiones. Entonces estamos trabajando en capacitación, pero también en mecanismos de cómo hacer que esa capacitación sea eficiente y efectiva, y el uso de los fondos de inversión puede ser una manera de hacerlo. Está habiendo cambios también a nivel sectorial, en los temas de carreteras, etc. En la arquitectura de mercado, infraestructura y regulaciones, estamos colaborando con el gobierno en hacer mucha más líquida la curva de gobierno soberana, en el tema de las calificadoras de riesgos. Estamos hablando, como decía Camilo, de temas también de la regulación prudencial de los mejoramientos de crédito. Si la regulación prudencial castiga mucho los mejoramientos de crédito, no se van a generar. Entonces estamos colaborando con ellos para, dentro del marco de Basilea III, ver cuál va a ser el capital que se le va a exigir a mejoramientos de crédito, y les estamos ayudando también en hacer mejoras en las regulaciones de mercados de valores, en temas de hacer una oferta privada dirigida a inversionista institucional exclusivamente, reformas puntuales en titularización, reformas puntuales en sus vehículos, y finalmente estamos teniendo esperamos tener un rol catalizador. ¿A dónde está el rol catalizador? Estamos en Colombia en diferentes maneras. Por un lado, estamos colaborando a definir el modelo, o hemos colaborado con las autoridades en el tema de cuál va a ser el modelo de negocio de la Financiera de Desarrollo Nacional. Estamos tomando una participación en la Financiera de Desarrollo Nacional, pero también nos vemos, o potencialmente nos vemos, en el tema de hacer estructuras de mejoramiento crediticio para esos bonos de proyectos que se emitan, y finalmente como inversores de instrumentos. Uno de los roles fundamentales que pueden tener los multilaterales es lo que se le llama que somos los comfort investors. Cuando los multilaterales están adentro, eso le da confort a otros inversionistas locales para entrar. Entonces, todas estas son las maneras en que estamos ayudando a Colombia, y
todos estos recursos los estamos poniendo ahí desde la perspectiva de que ha habido una visión de país, de hacer esto prioridad y de entonces canalizar todas las energías y esfuerzos a este fin. Y con esto, ya me están llamando la atención, con esto, esta es la última slide, cierro y lo que espero y deseo es que este seminario sea muy útil para que haya toda esa confluencia de los intereses del país para que podamos lograr canalizar o movilizar esos recursos de los inversionistas institucionales a la infraestructura, porque invertir en infraestructura es invertir en desarrollo, invertir en crecimiento económico. Muchas gracias.